entonces de alrededor de 2,5 millones, 3 millones de habitantes. Imagínense el peso demográfico que tenía la presencia española en Cuba ya en el siglo XX. Un peso enorme. En Cuba es muy difícil encontrarse a alguien que no tenga algún ascendiente español. Entonces, bueno, ahora se está demostrando con esta locura de la ley de memoria histórica y esas cosas. Hay 250.000 solicitudes en Cuba. 250.000. Es decir, ya termino. Ni leyenda negra ni leyenda rosa. La historia es como es la historia y como ha sido, con sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Pero repito, no creo que esa leyenda negra ni ha existido ni va a tener posibilidades de existir en Cuba por estas razones y otras más que pudiéramos decir. Y terminé. Antonio. Sí. Bueno, yo quería que matizaras un aspecto, porque cuando hablas de que los patriotas cubanos no tienen ningún motivo para querer a España, al hablar de Cuba distingues entre los gobernantes y los que tú llamas patriotas, que son los que se oponen a los gobernantes. Y sin embargo, cuando hablas de España no distingues, hablas simplemente del lado oficial. No, sí, entonces sí. Habría que distinguir también, unificar también. Tienes razón, sí, bien. Además, gracias que me des la oportunidad de aclararlo. O sea, ninguno de los que estáis aquí sois culpables de lo que hace el gobierno español. Eso es obvio. Yo hablo, además me he puesto a mí el primero como, por favor, yo no soy provocador, pero no tanto. En cualquier caso sí tengo que decir algo y, bueno, tampoco se anuncian mucho, pero Orlando y Leopoldo Fornés, un historiador cubano que está aquí, a los tres nos consta que sí se convocan cada poco tiempo algún tipo de manifestación o de concentración para denunciar lo que hace el gobierno español en Cuba. Y quitando la última así más o menos importante que hubo, que estaba nevando por cierto, son muy pocos los españoles que se suman. Es verdad que no tenemos medios para convocarlas, para anunciarlas, pero que estoy convencido de que todos los que estáis aquí sentís el sufrimiento de los cubanos y que no estáis de acuerdo con lo que han hecho los gobiernos en Cuba, que eso está claro. Pero también reconocerás que en España hay muchísimas, millones de personas que odian a Estados Unidos, y como odian a Estados Unidos, compran la patraña de la potencia enemiga. Esa es otra leyenda negra, el antiamericanismo es una leyenda negra. Entonces, yo no puedo ver con buenos ojos los aviones repletos de españoles para viajar a Cuba, para hacer lo que hacen allí. Yo no lo puedo ver con buenos ojos eso. Yo me sentiría un miserable si no denunciara eso. Y no culpo, aquí ninguno tenéis pinta de hacer eso. Y tú tampoco, Antonio. Sí. Bueno, yo la verdad es que sí quería haber dicho una cosa, porque, y sabiendo que hay un historiador, a lo mejor dirigirme más bien a él. El problema, y yendo a lo que es la parte primera, porque luego al final creo que se distinguía en la conferencia dos partes, una en la que se hacía a partir del discurso de Fidel Castro ante el Papa un recordatorio de, pues, chusco, pero que tradicionalmente ha sido la leyenda negra clásica, y hacías tú una segunda leyenda negra del comportamiento de los gobiernos españoles con un final así de un poco, ya que nos dirigimos a un valenciano, de traca final, de falla, ¿verdad?, en el que realmente has sacudido a los últimos años de España con auténtica función. Pero yo me centraría en el principio, porque a mí siempre me ha preocupado y me ha inquietado un asunto. Hoy en día, si vemos el conjunto de América, ¿no?, desde Alaska a la Patagonia, es un continente despoblado. O sea, es de los de más baja densidad del mundo. Está vacío, no tiene habitantes. Mira qué grande Asia, mira qué grande subcontinentes como la India, lo pequeñita que es Europa, lo llena que está. Claro, si miramos las proporciones de población de hoy, en el que ha habido una brutal migración desde Europa, África y Asia a América,
y sigue estando despoblada. Y si pensamos que la mayor parte de los territorios americanos, los primeros pobladores, fueron los europeos, porque no había pobladores anteriores a ellos, como pasa también en otras partes del mundo. Los primeros pobladores no son indígenas, que no había porque no habían llegado. ¿De dónde sale esa cifra de 70 millones de habitantes que había bueno, yo he llegado a ver 100 y hasta 200 millones, ¿no? Cuando dices, hombre, si las proporciones, si hoy China tiene pues 1000 y pico millones y más o menos la proporción fuera, hipotéticamente, similar en el siglo XXI arranque a lo que fuera en el siglo XV finales, pues está claro que China sabemos más o menos la población que tenía a finales del siglo XV y América, manteniendo la misma proporción, no podría tener la población, no ya de 70, probablemente ni de 10 millones, probablemente ni de 5 millones de indígenas en toda América cuando se produce el descubrimiento. Cierto que luego el caso cubano efectivamente tiene un lado muy amargo, ¿no? En el conjunto de las emancipaciones americanas, y yo sobre eso sí quería preguntarte más en particular, o aprovechando que tenemos aquí un historiador, preguntarle a él por qué realmente el caso cubano es pintoresco en todos, ¿no? Siempre está un poco a contrapunto. Weyler aquí tiene una fama buena. Weyler es un general al que se le destituye porque está a punto de resolver, probablemente precisamente a partir de ese procedimiento, luego utilizado por otros países, en otros contextos, no hablaremos ahora de ello porque sería largo, solo que con mejores resultados, probablemente también porque la población en Cuba no era tan nítidamente independentista. La guerra probablemente generaría allí graves problemas. Pero es un país de contrastes, ¿no? La enmienda Platt en la independencia cubana es una cosa que muchos piensan que en el fondo el éxito de Castro se debe más a esa enmienda Platt por la cual se podría haber convertido como Puerto Rico en Estado Libre Asociado, pero luego no se aplicó. Luego, curiosamente, al poder llega un terrible Batista, que es un hombre que llega al poder como izquierdista y es derrocado por Fidel Castro desde una perspectiva derechista. Por poner un ejemplo, por situarnos en el contexto de años 50, Fidel Castro llega al poder y lo primero que hace es expulsar a las autoridades del exilio republicano de la isla de Cuba. Franco, evidentemente, pues no lo toma mal. De hecho, las buenas relaciones entre el gobierno de Franco y el gobierno cubano de la revolución empiezan con buen pie. Y luego continuaron una magnífica andadura. Y finalmente resulta que, y eso es verdad, y algo de la denuncia que estaba haciendo Víctor, pues son más que razonables. Resulta que cuando en España se da una transición cuyos resultados tampoco me hacen a mí feliz, las cosas en su punto, yo creo que casi ninguno de los que estamos en la sala, sí que es cierto que es cuando más se ha apoyado desde España institucionalmente a una dictadura que no deja de ser pues una de las más feas que hay en este planeta, y que sin embargo, cierto que seguramente no en esta sala o no en otros ambientes o en muchos ambientes incluso en España, pero sí que entre amplios sectores de la población tiene una buena prensa, por así decirlo. Un poco pues esa miscelánea que he hecho, y si me permite el profesor Fornés, de un comienzo en el que tenemos una situación, ¿qué pasa? ¿Cómo había tantos indígenas en un continente que sigue estando hoy en día vacío? Y esas peculiaridades de luego del paso del tiempo, la peculiaridad de la independencia y las peculiaridades finales de una dictadura que hoy es el modelo espejo de izquierdistas y que sin embargo, curiosamente, empezó quizás desde una perspectiva completamente distinta. Gracias. No. Leopoldo. Antes de eso, yo también quería añadir una pregunta a la de Pedro. Cuando yo reseñé lo de que Fidel Castro fue educado por jesuitas santonianos, tú lo confirmaste con un gesto. Eso me gustaría que lo recordaras. Respetable público. No hay nada más peligroso que darle la palabra a un cubano. Hay uno, el hijo de un gallego, que la tiene hace 50 años. Yo pienso durar un poco menos.
personas que odian a Estados Unidos. Y como odian a Estados Unidos, compran la patraña de la potencia enemiga. Esa es otra leyenda negra. El antiamericanismo es una leyenda negra. Entonces, yo no puedo ver con buenos ojos los aviones repletos de españoles para viajar a Cuba, para hacer lo que hacen allí. Yo no lo puedo ver con buenos ojos eso. Yo me sentiría un miserable si no denunciara eso. Y no culpo. Aquí ninguno tenéis pinta de hacer eso. Y tú tampoco, Antonio. Sí. Bueno, yo la verdad es que sí quería haber dicho una cosa, porque, y sabiendo que hay un historiador, a lo mejor dirigirme más bien a él. El problema, y yendo a lo que es la parte primera, porque luego al final creo que se distinguía en la conferencia dos partes, una en la que se hacía a partir del discurso de Fidel Castro ante el Papa un recordatorio de pues chusco, pero que tradicionalmente ha sido la leyenda negra clásica, y hacías tú una segunda leyenda negra del comportamiento de los gobiernos españoles con un final así de un poco, ya que nos dirigimos a un valenciano, de traca final, de falla, ¿verdad? En el que realmente has sacudido a los últimos años de España con auténtica función. Pero yo me centraría en el principio, porque a mí siempre me ha preocupado y me ha inquietado un asunto. Hoy en día, si vemos el conjunto de América, ¿no?, desde Alaska a la Patagonia, es un continente despoblado. O sea, es de los de más baja densidad del mundo. Está vacío, no tiene habitantes. Mira qué grande Asia, mira qué grande subcontinentes como la India, lo pequeñita que es Europa, lo llena que está. Claro, si miramos las proporciones de población de hoy, en el que ha habido una brutal migración desde Europa, África y Asia a América, y sigue estando despoblada, y si pensamos que la mayor parte de los territorios americanos, los primeros pobladores, fueron los europeos, porque no había pobladores anteriores a ellos, como pasa también en otras partes del mundo. Los primeros pobladores no son indígenas, que no había porque no habían llegado. ¿De dónde sale esa cifra de 70 millones de habitantes que había bueno, yo he llegado a ver 100 y hasta 200 millones, ¿no? Cuando dices, hombre, si las proporciones, si hoy China tiene pues 1000 y pico millones, y más o menos la proporción fuera, hipotéticamente, similar en el siglo XXI arranque a lo que fuera en el siglo XV finales, pues está claro que China sabemos más o menos la población que tenía a finales del siglo XV, y América, manteniendo la misma proporción, no podría tener la población, no ya de 70, probablemente ni de 10 millones. Entonces, de alrededor de 2,5 millones, 3 millones de habitantes. Imagínense el peso demográfico que tenía la presencia española en Cuba ya en el siglo XX. Un peso enorme. En Cuba es muy difícil encontrarse a alguien que no tenga algún ascendiente español. Entonces, bueno, ahora se está demostrando con esta locura de la ley de memoria histórica y esas cosas. Hay 250.000 solicitudes en Cuba. 250.000. Es decir, ya termino. Ni leyenda negra ni leyenda rosa. La historia es como es la historia y como ha sido, con sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Pero repito, no creo que esa leyenda negra ni ha existido ni va a tener posibilidades de existir en Cuba por estas razones y otras más que pudiéramos decir. Y terminé. Antonio. Sí. Bueno, yo quería que matizaras un aspecto, porque cuando hablas de que los patriotas cubanos no tienen ningún motivo para querer a España, al hablar de Cuba distingues entre los gobernantes y los que tú llamas patriotas, que son los que se oponen a los gobernantes. Y sin embargo, cuando hablas de España no distingues, hablas simplemente del lado oficial. No, sí, entonces sí. Habría que distinguir también, unificar también. Tienes razón, sí, bien. Y además, gracias que me des la oportunidad de aclararlo. O sea, ninguno de los que estáis aquí sois culpables de lo que hace el gobierno español. Eso es obvio. Yo hablo, además me he puesto a mí el primero como, por favor, yo no soy provocador, pero no tanto. En cualquier caso sí tengo que decir algo, y
bueno, tampoco se anuncian mucho, pero Orlando y Leopoldo Fornés, un historiador cubano que está aquí, a los tres nos consta que sí se convocan cada poco tiempo algún tipo de manifestación o de concentración para denunciar lo que hace el gobierno español en Cuba. Y quitando la última, así más o menos importante que hubo, que estaba nevando, por cierto, son muy pocos los españoles que se suman. Es verdad que no tenemos medios para convocarlas, para anunciarlas, pero que estoy convencido de que todos los que estáis aquí sentís el sufrimiento de los cubanos y que no estáis de acuerdo con lo que han hecho los gobiernos en Cuba, que eso está claro. Pero también reconocerás que en España hay muchísimas millones de... Probablemente hay 5 millones de indígenas en toda América cuando se produce el descubrimiento. Cierto que luego el caso cubano efectivamente tiene un lado muy amargo, ¿no? El conjunto de las emancipaciones americanas, y yo sobre eso sí quería preguntarte más en particular, o aprovechando que tenemos aquí un historiador, preguntarle a él por qué realmente el caso cubano es pintoresco en todos, ¿no? Siempre está un poco a contrapunto. Weyler aquí tiene una fama buena. Weyler es un general al que se le destituye porque está a punto de resolver, probablemente precisamente a partir de ese procedimiento, luego utilizado por otros países en otros contextos, no hablaremos ahora de ello porque sería largo, solo que con mejores resultados, probablemente también porque la población en Cuba no era tan nítidamente independentista. La guerra probablemente generaría allí graves problemas. Pero es un país de contrastes, ¿no? La enmienda Platt en la independencia cubana es una cosa que muchos piensan que en el fondo el éxito de Castro se debe más a esa enmienda Platt, por la cual se podría haber convertido como Puerto Rico en Estado Libre Asociado, pero luego no se aplicó. Luego, curiosamente, al poder llega un terrible Batista, que es un hombre que llega al poder como izquierdista y es derrocado